Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto estar en la entrevista con Jesús Naveja, con una figura del fútbol, pero que paralelamente es un profesional, un profesionista de la medicina de alto nivel y que da mucho gusto porque realmente yo tengo en todo este análisis de muchos años que el futbolista es un hombre de cualidades diferentes. O sea, piensa rápido, piensa diferente que con las manos, con los brazos, con los pies, hace cosas distintas y en grandes y en filtros, en grandísimos filtros es de los pocos que llegan entonces a primera división. Entonces tenemos hoy al doctor, un extraordinario futbolista, Alejandro Fabio Lanaris. Doctor, qué gusto tenerte, Alejandro, en la entrevista. De verdad han pasado grandes figuras de todo el mundo. Ya, por ejemplo, pasó aquí Bochini, el Negro Enrique de tu país, han pasado el Chelito Delgado, un sinnúmero de jugadores de todo el mundo, pero la verdad tu caso es sui generis, muy paralelo, muy parecido al de Rafael Ortega, que va a estar pronto con nosotros, un extraordinario profesional de la medicina que fue un futbolista de primera división. Pero no, el gusto es mío, por supuesto, que participar en tu programa y bueno, y un saludo a todos aquellos que van a escuchar este programa. Para mí es un placer enorme. Alejandro, siempre le empezamos un poco por el lado humano. ¿Dónde naces? ¿En qué parte naces? ¿Cómo se integró tu familia? ¿A qué se dedicaban tus padres? Todo el entorno familiar que evidentemente es fundamental para generar ciertas condiciones diferentes, emocionales, en muchos temas, para lo que es después un futbolista top. Bueno, yo soy hijo de inmigrantes italianos que llegaron acá a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una gran inmigración de italianos que vino a Argentina, algunos escapando de una posible Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, llegó así mi padre, mi madre es hija de italianos y se instalaron acá en Buenos Aires. Fui integrante de una familia, de una clase social trabajadora. Desde chicos todos trabajamos y con un objetivo que tenían mis padres, que logren sus hijos hacer carreras universitarias. Así que se dedicaron a ayudarnos muchísimo y le debemos muchísimo. Soy integrante de 4 hermanos, yo soy el segundo, y bueno, todos hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos en áreas universitarias, por suerte. Oye, en toda esta cuestión de ideología de familia era que fueras un profesionista y lo tenías pues muy en mente porque te dedicas a una carrera que la exigencia en el estudio es diferente a otras muchas, es de alta también exigencia. ¿Cómo inicia este tema del fútbol? Porque es obvio que eras un chavito, un niño, un adolescente muy estudioso. Entonces, paralelamente al fútbol, ¿cómo inicia en tu vida? ¿En la escuela, en la calle, en la casa? ¿Cómo se da todo esto? Tú sabes que yo doy muchas clases, muchas conferencias, pero además soy docente en universidades y en una de las universidades que hablo es la de Psicología del Deporte. Qué maravilla. Donde están todos los psicólogos y siempre les digo, miren, no traten de interpretarme psicológicamente cómo llegué hasta acá porque es bastante complejo. Pero curiosamente mi madre siempre dijo que quería tener un hijo médico y un hijo sacerdote. Y parece ser que yo de chico elegí la primera, así que alguna influencia debo haber tenido. Pero no, desde que yo tengo uso de razón, tenía claro que quería estudiar medicina. Y cuando estudiaba en la secundaria, yo tenía claro que quería ir para ese lado. Vengo de una familia donde son todos arquitectos. Todas las familias son arquitectos. Y yo me crié escuchando en la mesa cotidiana donde se comía hablar de paredes, de cemento y de columnas. Y por qué agarré para el lado de la medicina, no lo sé. Una vez uno de los alumnos dijo, curiosamente elegiste una actividad que no coincide, que no era la misma de la de tu familia, y un puesto en el fútbol que no es el mismo que el resto, que es el arquero. Evidentemente Freud podría hacerse un festín conmigo, pero bueno, hasta ahí entiendo yo de psicología. Oye, ya cuando empieza este proceso de acercarte más al profesionalismo, ¿no? O sea, porque, reitero, hay ejemplos muy importantes de deportistas que han estado inmersos en profesiones, en el arte, en otras actividades muy importantes y a veces para el grueso de la gente, por la exigencia que tiene la preparación en el fútbol, pues se piensa que es imposible compaginarlas.
¿Cómo empiezas a estar en el fútbol de mayor organización para aspirar de alguna manera a ser jugador de primera división? Bueno, mi padre era arquero y también, y él nos inculcó el deporte desde chico, ¿sí? Y de alguna manera yo continué en el mismo club que él jugaba. Él jugaba en el Deportivo Italiano, que era un club muy chiquito, con muchos descendientes de italianos. Y después ese club, yo empecé en las inferiores de ahí, en las fuerzas básicas, y empecé jugando en primera en ese club. ¿Cómo se fue dando? Un poco por dos cosas. Una es que me encantaba el deporte y tenía cierta condición motriz innata, y principalmente con las manos. O sea, de mis hermanos el único que podía ir al arco era yo, porque no me quedaba otra solución, porque con los pies era bastante torpe. Entonces, o iba al arco o no jugaba. Así que caí ahí en el arco como una especie de consecuencia lógica de mi motricidad. Y después el otro tema es que se fue dando que tenía oportunidades, se fueron dando oportunidades, porque empezar en un club chico en Argentina, en esa época, estoy hablando de muchos años atrás, tenía la ventaja de que uno podía llegar a jugar en la primera división en forma rápida, porque no tenían muchos jugadores. Entonces, a los 17 años yo jugué mi primer partido en primera, en ese club, ¿sí? Y después tuve la suerte de, en Deportivo Italiano, ascender hasta conseguir que ese equipo chiquito ascienda a la primera división por primera vez. Así que se fue dando así, en un club chico llegar a la primera. Después me tocó entrar en el profesionalismo de clubes grandes. Oye, ya interesante. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó ese proceso de consolidación en tu primer club, en el Deportivo Italiano? O sea, porque llegar, pues, es complicado, pero consolidarse es un proceso donde se generan mucho más filtros y es muy difícil. Sí, y en eso tengo que reconocer que tuve la fortuna de encontrarme con uno de esos técnicos raros. Yo les digo raros por no decirles la palabra loco. No sé si ustedes manejan la misma palabra, pero yo tuve un técnico. A los 17 años yo era el arquero número 3 del Deportivo Italiano, y llegó este técnico que se llama Antonio D'Accorso y dijo: quiero que este chico sea el arquero titular. Osado, sí. Osado, más en el puesto de arquero, ¿sí? Con 17 años. Y me pasó una historia muy curiosa, porque empecé a jugar el primer partido, me puso en primera, y bueno, me fue bien, el segundo también, pero después en alguna me hicieron goles, que a los 17 años uno no está todavía sólido para soportar los goles, ¿no? Y más jugando en primera. Y entonces recuerdo que se me acercó un día y me dijo: mire, no se preocupe por los goles que le hacen, porque un arquero llega a ser sólido después de que le hagan 100 goles. Así que usted tiene un proceso de formación. Varios partidos después nos tocó perder un partido 3-0. Y otra vez yo estaba medio apenado, y recuerdo que se me acercó y me dijo: mire, lo de los 100 goles, téngalo en cuenta, pero trate de que no se los hagan todos en este año, porque si no nos van a echar a los dos de este club. Así que... el aprendizaje muy rápido. Claro, esa persona me dio el empujón así por esas cosas de la vida, y después ya me fui afianzando. Desde los 17 ya me tocó ser capitán de todos los equipos que jugué, casi. Sí, o sea, el liderazgo. Sí, algo había ahí. Entonces, ya a los 19 años yo era el capitán del equipo, y entonces, bueno, de alguna manera un rasgo de la personalidad iba para ese lado. Oye, Alejandro, es cierto, es un puesto sui generis, ¿no? Porque un delantero falla una, bueno, ya me metió a la siguiente, demás, pero un portero, un error, bueno, un portero va a un equipo chico, digamos, en el caso en México, un fenómeno como Guillermo Ochoa, que ha sido 5 veces mundialista, un gran portero, el mundial ha estado excelente, y a veces es mofa, es burla, decir, ay, va, le metieron 3, 5, y de otro portero no lo dicen, pero es muy complicado ser portero, la responsabilidad, un solo error y te quieren comer, puedes tener 10 buenas, una mala y te comen, es una responsabilidad muy, muy, muy grande, ¿no?
Sí. Y más para una Chamaquito. estructura en formación, chicos, ¿sí? Pero algo tiene el puesto que nos atrapa, a los que nos gusta, ¿no? O sea, la responsabilidad de no poder equivocarse, de lo que hace uno repercute muy fuerte en el resultado. De alguna manera también era algo que nos gusta a los arqueros. No estamos ahí por casualidad, ¿no? Pues yo digo, nos gusta, pero me gustaba a mí, hace mucho que no trabajo. Oye, Alejandro, ¿qué tiene esa escuela de porteros argentina que pululan, que abundan porteros extraordinarios? Digo, México ahorita, si tomamos en cuenta, hay muchísimos, porque ha pasado grandes porteros, va a estar pronto Pumpido, ya estuvo el Loco Quiroga, que después jugó para la selección de Perú, varios arqueros muy importantes. ¿Qué tiene esa escuela argentina que es diferente? Lo mismo que pasa con los técnicos argentinos, ¿no? Que siendo honestos en nuestra región, en nuestra América Latina y en el continente, son de avanzada. No sé, no tengo una respuesta justa, pero sí podría decirte que acá el puesto es un puesto que es muy atractivo. Los chicos cuando son chiquitos quieren ser arqueros, ¿sí? Ahora después cuando apareció Maradona, cuando apareció Messi, empezó a cambiar la cosa, pero de chico todo el mundo quería ser arquero. De alguna manera atrae la figura del arquero. Y acá en Argentina había muchos, nosotros le decimos potreros, son Sí. campos para jugar al fútbol. Y es el deporte que desde chico uno juega, ¿no? Así que creo que tiene que ver con la abundancia de material y un poco el estar bien visto el puesto. Por ahí, en otros países atrae mucho más ser jugador de campo, ¿sí? Ser delantero, meter goles, sí, es cierto, es cierto. Claro. Oye, y bueno, o ha habido porteros extraordinarios que incluso en los mundiales pues, han hecho diferencia, ¿no? Basta ver al Pato Fillol desde aquel momento. ¿Quiénes eran tus ídolos de pequeño? En todos los puestos, pero en especial tú que tenías esa vocación hacia la portería, ¿quiénes fueron tus grandes ídolos de chama, de No, no, precisamente lo nombraste. El Pato Filiol fue Ajá. mi arquero. Yo no podía creer lo que hacía él. Y Figurón? lo veía y lo iba a ver a la cancha y quería aprender lo que él hacía, ¿sí? Y la verdad es que después, con los años, yo tuve la suerte de que algunos periodistas, salvando las distancias, ¿no? Y yo sin creérmela mucho la situación, pero muchos comparaban mi estilo con el de él y eso me ponía muy contento, pues para mí había sido el mejor arquero que había visto. No, pues por algo, porque la prensa argentina no es fácil tampoco, o sea, es una Claro. crítica muy fuerte. ¿Te gustaba más ese estilo? Porque paralelamente en esa época había uno que consideraban avanzado por cómo jugaba con los pies, que era el Loco Gatti, ¿no? Pero tú eras más sobrio, a lo mejor como dices, más de jugar a lo tradicional. Sí. Y mi estilo se parecía más al de Filiol. Y tuve la suerte que en el final de la carrera de ellos pude jugar en contra de los dos. Así que fue para mí una gran alegría. Pero siempre me volqué más, o mi estilo se parecía mucho más al de Filiol que al de Gatti. Que, a ver, otra vez volví a una dificultad que yo tenía. Yo no le pegaba bien a la pelota ni jugaba bien con los pies. O sea que no me quedaba otra. Tenía que ir para el lado del que jugaba bien con las manos. Y Gatti en Argentina fue un pionero de lo que hoy es el arquero, porque hoy el arquero que no sabe jugar con los pies no puede jugar en ningún lado. Sí, sí, claro, claro, o sea, y más parecido a lo que después aprendieron, no sé, Jorge Campos, René Higuita, todos ellos más osados. Este hombre, digo, no era, me imagino, aquí estuvo Pilar Reyes. Oye, Alejandro, mi querido doctor, ¿cómo se da, bueno, se da esta consolidación? Obviamente hay mucha visibilidad. ¿Cómo se da, quién te habla para decirte, te quiere Rosario? Bueno, se dio una circunstancia muy particular en mi vida, que fue un momento clave. En el año 1986, Deportivo Italiano, este club chiquito, en una definición por penales, nosotros le ganamos, yo tengo la suerte de atajar el penal, y Deportivo Italiano sube a primera, por primera vez en la historia. Y desciende un equipo grande que es Huracán a la B. En esa final me toca a mí jugar ese partido, atajé el penal y ascendemos. Cuando termina el partido, ahí se acerca el presidente de Deportivo Italiano y me dice: tenemos una oferta muy concreta de Racing y de Rosario Central
pero como ascendemos a primera y vos sos el capitán del equipo, querríamos que te quedes en el club. Y me dicen, te dejamos la decisión totalmente a vos, porque como te formaste acá, te damos la oportunidad. Y ahí tenía una situación donde yo tenía que mudarme a Rosario, a 350 kilómetros de Buenos Aires, con mi esposa y mi hija recién nacida, hacía 10 días que había nacido. Por lo tanto, o me quedaba en Buenos Aires, en el club chiquito que había ascendido a la A, o pasaba a una institución muy grande, pero lo que significaba trasladarme a Rosario. Y bueno, esa noche no dormimos con mi esposa, charlándolo, y la decisión la tomé de ir a Rosario Central. Entonces ahí fue el momento clave, porque, a ver, Deportivo Italiano duró un año en primera, lamentablemente. Rosario Central, llegué al club y salimos campeones. O sea que fue una elección que fue difícil, pero realmente hoy digo, bueno, qué suerte que fui para ese lado. Sí, fue una decisión importantísima que marcó un parteaguas para tu carrera como arquero. Llegas, ¿quién es tu técnico en Rosario? Uno de los mejores técnicos que tuve en mi vida, don Ángel Tulio Sof. Sí, una leyenda. Fue aquel que me enseñó a disfrutar del fútbol, ¿sí? Junto con Ramón Cabrero, que había sido otro técnico que tuve. Oye, un muy buen equipo, ¿no? ¿Estaba Omar Palma ya cuando llegas? Sí. Cuando yo llego al club, yo tenía Palma de número 10 y Gasparini de número 8. O sea, pero además todo el equipo se había... ¿No estaba Lalo Vacas contigo con ustedes? ¿Perdón? ¿Eduardo Vacas no estaba ahí en el equipo? No estaba él. No, el equipo era extraordinario, pero tenía una particularidad. Rosario Central había descendido a la B y había ganado el campeonato había ascendido a la A. Y ahí don Ángel Tulio Sof arma un equipo para jugar el primer año otra vez en la categoría mayor, y ahí yo llego al club. Y bueno, se dio una situación que yo siempre la cuento, porque don Ángel era una persona muy calma, y que cuando hablaba decía las cosas muy claritas. Y claro, como yo te decía que no era bueno con los pies, en primera los arqueros argentinos le pegan bien a la pelota y entregan la pelota muy bien cuando le pegan de arriba. El caso Pumpido, caso Gatti. Claro, yo hice los 2 o 3 primeros saques del arco y don Ángel se dio cuenta inmediatamente que eso no era lo mío. Entonces vino y me dijo, mire, usted tiene a Palma del lado izquierdo y a Gasparini del lado derecho. Y usted le puede tirar, si quiere, un refrigerador que ellos van a bajarla como si fuera una pelota, dice. Entonces saque con la mano, me dice, saque con la mano. Y bueno, y yo toda mi carrera prácticamente saqué con la mano. En el final de la carrera me empecé a animar a pegarle un poco, pero sacaba con la mano y tenía la suerte que podía sacar hasta la mitad de la cancha con la mano. La fuerza, ¿no? La potencia. Claro. Entonces, bueno, ese fue el primer aprendizaje de don Ángel, con el que tuve una relación extraordinaria. Y qué maravilla, ¿no? Porque ¿qué cualidades debía tener Alejandro Fabio Lanari para decir, no importa esto? O sea, de verdad, para atajar, para salir. ¿Cuáles eran tus fortalezas, doctor? Yo creo que era regular. Si algo definió mi carrera era que no era un arquero extraordinario, era un arquero que cumplía y que era buen atajador. Y como había jugado muchos años al básquet, entonces tenía también la distancia para poder salir. Entonces, más o menos se complementaban las dos cosas. Pero fundamentalmente era la regularidad. Acá en Argentina, el arquero tiene que ser regular. Porque en esa época, ahora no tanto, porque en mi país los deportistas duran muy poco porque emigran a Europa. Sí. Pero en esa época cada club tenía sus jugadores que identificaban al club. O sea, Bocini identificaba a Independiente, sí. Alonso a River, porque eran históricos. Y los arqueros eran los más históricos de cada equipo. Entonces, ahí teníamos el caso de Pumpido, el caso de Goicoechea, el caso de Chilaver, todos eran arqueros. Y cuando uno decía, Chilaver es San Lorenzo. Entonces, ¿por qué? Porque había jugado muchos años. Scoponi en Newell's Boys, yo 6 años casi en Rosario Central. O sea, éramos un poco históricos en cada equipo, ¿no?
Qué maravilla. Llegar a ese título, lograr este título es diferente, ¿no? Porque a final de cuentas hay equipos que son los de cajón, como decimos en México, los automáticos como Boca, como River, pero llegar con Rosario, que formó una muy buena camada, que generó un gran equipo y ser campeón. ¿Qué representó en la vida de Alejandro Fabio Lanari ser campeón en Argentina con Rosario? Bueno, yo tomé conciencia de lo que significó el campeonato en el momento que regresamos de la cancha de Temperley, donde se jugó el último partido, a Rosario, porque yo no podía creer la gente en la calle festejando y todo el Rosario fuera festejando. Como te decía, venía de un equipo chico. Y ahí me di cuenta la magnitud de lo que habíamos hecho. Fue un campeonato en el que sale segundo Newell's Old Boys, o sea, el rival de la ciudad, es como Monterrey y Tigres. Como sí, Monterrey y Tigres, o sea, de equipos que hay un... Exactamente, y entonces sale segundo Newell's, tercero sale Boca y cuarto sale Independiente y quinto River, o sea que peleamos contra los más grandes y salimos campeones por un punto en el último partido. O sea, fue realmente vibrante todo. Y ¿qué significó para mí? Y la verdad, empezar un sueño cumplido. Cuando uno arranca en el fútbol, uno empieza a decir, bueno, me gustaría que me pasen estas cosas, pero las veo lejos. Posibilidad de salir campeón en primera, para mí era un sueño nada más, ¿no? Y bueno, y de golpe se estaba concretando, y todo esto pasó en un año. O sea, desde que salí campeón con Deportivo Italiano en el penal ese famoso que ascendimos, hasta que salimos campeones con Rosario Central, me fui a vivir a Rosario, nació mi hija y todo pasó en un año. O sea que claro, fue bastante intenso y significó mucho en mi vida, ¿no? No, de que es histórico, hizo un paralelo muy importante el doctor Alejandro Fabio Lanari cuando habla de Monterrey y Tigres, que no permea ningún otro equipo, es el único estado que no pasa, lo que es News y lo que es en el caso de Rosario, una historia aquella de los leprosos y los canallas, toda una historia que se hizo en tema. Le mando un saludo a Oscar Puccinelli, uno de los mejores abogados a nivel internacional argentino, que es, bueno, Rosario a morir, y siempre cuando me tocó ir a Rosario a conferenciar, pues nos tocó ver esa rivalidad tan importante que hay. Doctor, dices, fui irregular, tenías muchas cualidades en México, se te recuerda con mucho cariño, y la afición no es fácil, en Nuevo León es muy exigente, lo ha sido a la fecha. Te tocan cosas maravillosas en tu vida, en todos los ámbitos. Por ejemplo, es campeón en Napoli con un jugador extraordinario fuera de serie como Diego Armando Maradona, un fuera de serie, un fenómeno, admiradísimo en México, aquí donde se coronaron, muy querido Argentina. Llegar a ese partido contra Diego, que imagino que era de tus grandes ídolos, como es un ídolo mundial. O sea, muchos dicen Messi maravilloso, yo en lo personal me tocó ver jugar a Diego y no he visto a nadie en lo personal, o sea, en mi evidencia, ver como Diego ha sido fuera de serie. Ese mundial que hizo Diego, desde entonces no lo ha hecho nadie. Increíble el pedazo de jugador fuera de serie. Llegas a ese partido en un momento importantísimo de tu carrera, en un momento muy importante del Rosario, y llegas ante 45,000 personas en el San Paolo a enfrentar al Napoli, hoy que en este momento que vuelve a ser campeón después de tantos años Napoli, enfrentando a quizás quien era tu ídolo y quizás quien es tu ídolo a la fecha, Diego Armando Maradona. ¿Qué representó a ti por el momento profesional que vivías, por el momento del equipo y enfrentar a Diego? Bueno, fue otro de los sueños cumplidos, ¿no? O sea, uno decía, bueno, alguna vez podré conocerlo, y no solo eso, me toca jugar en contra. Y en una situación donde el Nápoles había sido el campeón, también en una situación donde un equipo que no es de los más grandes logra el campeonato con Diego, y me pasa algo muy particular en ese partido, porque jugamos en el San Paolo, ganamos 1-0, y en el minuto 90 del segundo tiempo le dan un penal a Napoli, y lo atajo. ¿Qué momento? O sea, qué parte, imagínate Alejandro, van ganando 1-0, no es de Vallis, 1-0, minuto 90, en la casa de no podían perder, esa es la verdad.
y un atajador, pero con un tirador fuera de serie que la ponía como mejor que con la mano. ¿Qué sentiste en ese momento, honestamente? ¿Tu tiempo? ¿Qué sentiste? Bueno, a ver, ¿qué es lo que siento? Porque realmente de vez en cuando yo veo ese video para confirmar que ha sido cierto. Uno no logra creer que haya podido hacer eso, ¿no? Y te decía, fue curioso porque resulta que yo tenía una rama de la familia en Nápoles que no conocía. Y cuando se enteran que vamos a jugar, me dicen, bueno, luego del partido te invitamos a que vengas a compartir una cena con nosotros. Me costó mucho romper el hielo porque estaban enojados. Había atajado un penal al ídolo. Maradona en Nápoles era como la Virgen, estaba en todas las casas, todo empapelado. Entonces, bueno, pero no, una anécdota linda. Y para mí, un momento importantísimo. De hecho, yo no soy mucho de hablar de fútbol en mi profesión médica con mis pacientes. Muchos de mis pacientes no saben que yo he jugado al fútbol, pero de vez en cuando cae uno y me dice, no puedo creer, usted le dejó un penal a Maradona. Como que ha quedado eso como una de las partes más importantes de la carrera, ¿no? Que sin duda ha sido. No, que es una cuestión de mucha complicación, la ventaja que tiene un tirador con esa técnica. Fuiste un muy buen parador de penales. ¿Qué se necesita? Yo sé que ahorita das más bien clases y conferencias y eres un profesional de la medicina de alto nivel, pero son facultades innatas, pero son ciertos tips de preparación. ¿Cómo lograba ser un atajador de penales? Bueno, yo creo que ahí había una virtud que era poder leer la intención del que va a patear. Si uno no alcanza a leer esa intención un segundo antes que pateen, es imposible agarrarlo, ¿sí? Creo que se daba eso. Uno podía ver cuando venía caminando. Yo era muy estudioso de esas cosas, de cómo venía caminando, qué palo miraba cuando ponía la pelota. Siempre miraba eso, porque digo, uno suele mirar donde quiere pegarle, ¿sí? Entonces, pero bueno, después se da que todos los planetas se alinean en el mismo instante y uno tiene la suerte de llegar y agarrarle y sacar, ¿no? Así que hay una cuota de suerte muy grande también. Esa es humildad. Dicen que decía Jaime Balmes que la suerte es cuando se cruzan el talento y la oportunidad, y no cabe duda. Qué bueno, ¿verdad? Que dices que muchos no te conocen allá, como nos están viendo varios amigos de fútbol, por ejemplo, Andrés Fassi. Mandamos un saludo a Andrés, un extraordinario directivo, la verdad, en Argentina la ha hecho de maravilla, en México, donde se ha parado, es un mago. Pero quiero nada más que dimensionen ese triunfo, ese gol de Jorge Balvis al minuto 27, jugando en el San Siro, un campeón con un equipo que no era grande y se hizo grande, porque era Diego, pero estaba también Careca, y aquí mi gran amigo Alejandro los dejó en cero. Imagínense el equipo que tenía ese Napoli: Claudio Garella, Ferrario, Alessandro Renico, Giro Ferrara, Giovanni Franchini, Fernando de Napoli, Salvatore Bagni, Francesco Romano, el Diego, Bruno Giordano y Careca, equipazo. Y el Rosario, porque vale la pena, son momentos importantísimos e históricos. Alejandro de arquero, Jorge de Leo, Jorge Balvis que hizo el gol, Edgardo el Patón Bausa, gran técnico y jugador, Pedernera, Omar, Hernán Díaz, Adelki, Roberto Gasparini, un saludo, Roberto Galeano, Osvaldo Escudero, Jorge Díaz. Híjoles, un muy buen equipo, pero de verdad me encanta la humildad y sobre todo ver un hombre integral, ¿no? Es decir, en el ámbito deportivo, en el ámbito de la profesión, qué momento de verdad. Pero te toca manejar en Rosario momentos de ensueño, te toca una Copa América, ¿no? Un título de Copa América que no es fácil. Sí, estando ahí en esa época, unos años después, ya mucho más maduro como arquero. Claro, al final, cuando vas a emigrar. Claro, a los 30 años me convoca Basile para la selección argentina y ahí vamos Goicoechea y yo como arqueros a la Copa América que se juega en Chile. Casi en el año. Nada, o sea, en una Copa América por la selección de Argentina con la cantidad de porteros de primer nivel estar. Entonces eso contraviene la teoría que dice que era nada más regular, aquí el doctor.
porque estar en selección de Argentina como arquero, dificilísimo. Pero se sumó, me parece, el factor que te comentaba, que era de la madurez. Un arquero, uno iba madurando y ya tenía el dominio de muchas cosas que de joven uno no los tiene. Y bueno, fue otro momento espectacular, porque se da justo que esta selección se forma y estuvimos 27 partidos sin perder. Dentro de ellos la Copa América, donde salimos campeones. A mí me toca jugar un partido contra Perú, tengo la suerte de jugar y jugar en la selección argentina, otro sueño cumplido, y bueno, y haber ganado, y ganamos el partido contra Perú 3-2, así que un poco era empezar a tocar más que el cielo con la mano, ¿no? Porque uno había tenido la oportunidad de jugar, de vestir la selección de su país y bueno, y encima traer un título, ¿no? Que eso no es nada fácil. No, y qué pedazo de qué jugador estabas tú y Goicoechea, estaba Basualdo, estaba Ruggeri, estaba Carlos Enrique, un saludo, estaba Darío Franco, también de muy buenos recuerdos en México, Leonardo Astrada, Diego Simón, el que empezaba jugadorazo, Leo Rodríguez, que después vino aquí a América, Batistuta y Canillo, o sea, era un equipazo, o sea, digo, me gusta mucho cuando hablas de suerte, ¿no? Como para disfrazar ese talento y el esfuerzo que tuviste en tu vida, pero qué maravilla, de verdad, vale la pena mucho, doctor, recalcar todos estos ejemplos, porque las nuevas generaciones, el tejido social en varias partes ha tenido complicaciones, y no por ello, es por el momento histórico que se vive. Entonces, retomar estas historias de éxito nos llevan a decir, hay una misma fórmula, hay que usar los medios adecuados. Entonces, llegas a un punto top en tu carrera de inflexión y dices, llega la oportunidad de emigrar de Argentina, de vivir una experiencia más, que se te fueron acumulando y sobre todo experiencias exitosas. ¿Cómo se da? ¿Quién te llama? ¿Quién es el primero a través del cual te enteras de que te quieren en México? Cuando volvemos de la Copa América, yo tenía una semana de vacaciones y tenía que reintegrarme a Rosario Central. Rosario Central era un equipo que venía en una crisis económica muy seria. Y por lo tanto tenían que año a año ir vendiendo jugadores, y bueno, cuando yo vuelvo de la selección era el momento para venderme. Entonces ahí aparecen los Tigres, aparece la oferta y me plantean si quiero ir, y le digo, ¿cómo no voy a querer ir? La verdad que sí, que me interesa mucho. Venían arqueros atrás míos muy buenos, y el puesto iba a estar bien cubierto en Rosario, así caso Abondancieri, Bonanno, o sea, después terminaron jugando ellos dos en Boca y en River, o sea que yo tenía, el club estaba bien armado en ese aspecto, así que lo consideré una gran oportunidad para seguir creciendo. Y por eso fue que fui a Tigres, y siempre estoy muy alegre, muy feliz de haber tomado esa decisión. No, y de verdad que en Tigres o Monterrey, dos aficiones extraordinarias, son muy exigentes y se acuerdan con mucho cariño de ti, o sea, dejaste muy bonita huella. ¿Quién es tu técnico al llegar a Tigres, Alejandro? Reynoso. Lo está viendo don Carlos Reynoso, un saludo. Oh, qué alegría, si puedo mandarle desde acá un saludo. Sí, un saludo, mándale un saludo a don Carlos. Sí. Fue una situación difícil para mí, porque tenía que aprender a jugar un estilo de fútbol que no era el mío. Sí, claro. Pero bueno, porque a Carlos le gustaba que el equipo juegue prácticamente en la mitad de la cancha. Y el arquero tenía que ser muy salidor, cosa que no era mi fuerte. Así que tuve que aprender rápido, pero tuve una experiencia maravillosa con él. Sí. ¿Quién era tu saga? ¿Quién formaba tu defensiva? Zavala, estaba Muñoz, Cervera jugaba de 4. Un saludo a Carlitos Muñoz. ¿Y qué equipo? Cervera, ¿quién más estaba? Rey Rodríguez jugaba de 3. Bueno, después estaba Gasparini, Yaya Rossi. También, qué buenos jugadores. Sí, un equipo muy bueno. ¿Y de delanteros a quiénes traían? Almaguer. Estaba, se me van algunos nombres, pero un equipo muy bueno, muy bueno, y que hacía hicimos una campaña muy buena, y con una forma de jugar que era extraordinaria, porque el equipo
iba para adelante, iba a buscar goles. Y si los recibíamos, pero seguíamos atacando. Era una situación distinta a la que había vivido en los últimos tiempos en Argentina, donde se había ido, en Rosario Central se había ido Don Ángel por un tiempo, y había venido un técnico que era de la escuela de un entrenador que se llama Grigol. En Argentina, Grigol formaba equipos muy, muy sólidos en defensa, muy, muy sólidos. Y de golpe de pasar de esa estrategia al otro polo. Fue muy interesante, muy interesante. Oye, ahorita como desde hace tiempo está un gran debate ahora con los resultados y las grandes inversiones que son las mayores de Tigres y Monterrey, la afición impresionante, sí regional, pero impresionante, que no permea ni América ni Chivas, y hay 4 equipos grandes, o sea, América y Guadalajara por encima de todos, Cruz Azul, Pumas, y ahora se habla de Toluca y los 2 equipos de Nuevo León. Tú que viviste ese proceso, con la visión que tienes dentro del fútbol, el hombre, con la preparación que tienes, ¿cómo ves en el tema de grandeza en el fútbol mexicano lo que son Tigres y Monterrey? No, son dos gigantes, y uno sabe cómo lo valora. Yo soy médico de muchos futbolistas en formación. Yo me dediqué principalmente a lo que son la formación de juveniles en la parte médica. Y entonces uno lo ve porque en Argentina la posibilidad histórica era de emigrar a Italia o España. Pero hoy, en Argentina, la posibilidad de ir a un equipo, y cuando los nombra a Tigres, a Monterrey, son lugares deseados y soñados por los jugadores argentinos. Así que eso habla de la magnitud de esos equipos. Claro, y siempre peleando arriba, con una afición en el estado extraordinaria. Reitero, el único estado del país donde no permean América y Chivas. Oye, Alejandro, ¿qué jugadores, qué delanteros te tocó enfrentar como arquero? Que sean, a ver, márquenmelo bien, no me lo dejen cabecear, no me lo dejen pegar de izquierda a derecha. Te tocaron muy peligrosos en México, que te acuerdes. Sí, a ver, tuve unos cuantos. Lo que sí me acuerdo, una anécdota interesante, sabes que yo cada vez que jugaba acá en Argentina en contra de Boca, yo tenía la desgracia de que un jugador de Boca me hacía goles siempre, pero de toda mi carrera. Se llamaba Comas. Ah, ¿sí? Jorge Comas, que después vino a Veracruz. Bien, exactamente. Y cuando llego a México, él estaba en Veracruz. O sea, no, pero muy buenos. Jugadorazo. Sí. México tenía un nivel de fútbol que yo estaba sorprendido. A ver, hoy hay que ponerse en la situación de que uno ve fútbol mexicano por televisión, por cable, todos los sábados. En esa época nosotros no teníamos oportunidad de ver bien cómo era el fútbol mexicano interno. Veíamos a la selección de México, ¿sí? Pero no el día a día. Y yo me acuerdo la sorpresa del nivel que tenían los jugadores, ¿sí? Que uno decía, bueno, esto no es... no está en nada distinto a lo que vivía yo, y el nivel de jugadores mexicanos era muy bueno. Así que, y además tenían la posibilidad de tener 4 o 5 extranjeros en ese momento, y había muchos jugadores brasileños que también tenían un extraordinario nivel. Así que el nivel era muy competitivo cuando yo llegué ahí a México. Alejandro, ¿a qué equipos te encantaba ganarles? Es decir, le paré aquí un penal, ganamos, porque siempre hay equipos, por ejemplo, cuando estabas en Rosario, imagino que ganarle obviamente a Newell's, pero bueno, ganarle a Boca, a River, ¿viste? ¿Qué equipos te tocaron victorias que dijiste, cómo las saboreé? En México, sin ninguna duda, la América. Sin ninguna duda, la América. Ganar a la América, ¿no? Sí, viste. Sí, por supuesto. Era el equipo. Porque, a ver, yo siempre tuve mucha simpatía a las Chivas. ¿Por qué? Porque en ese momento no permitían jugadores extranjeros. No sé si fecha, nunca en su historia, hay que reconocerlo. Le vayas a quien le vayas, es un proceso, y pelea arriba, o sea, pelea arriba. Entonces, uno le toma cierto aprecio a ese tipo de mística. Pero la América traía grandes figuras y grandes jugadores, entonces uno quería mostrarse ahí. Uno de los mejores partidos que me tocó a mí jugar en México, lo recuerdo, fue contra la América. Era el equipo que me gustaba jugarle, ¿sí? Por supuesto, también al Monterrey, porque los clásicos eran... ganar al Monterrey era darle la satisfacción a toda la hinchada de Tigres. Claro.
Oye, ese Claro. fenómeno que hablaste de Chivas, fíjate, nada más para acotar, América lleva 13 títulos, Guadalajara 12, pero en una época de menos de 10, sí, como de 10 años, de los 12 títulos ganó 8 títulos, con jugadores, no nada más de hablar de México, en aquel tiempo había uno que era extranjero, que era de Colima, que está muy cerca de Guadalajara, entonces era puro jugador del casi el estado de Jalisco, y competir con equipos, con jugadores extranjeros extraordinarios, la verdad es un fenómeno muy valioso. Claro que sí, por eso yo siempre lo aprecié mucho a esa institución, por eso que hacía, ¿sí? La verdad que me parecía extraordinario. Oye, había buenos porteros también mexicanos, no ha habido buenos, ha habido, digo, te ha tocado tú como arquero y que vienes ahora sí de un país donde hay porteros como tú muy exitosos. Digo, ha habido porteros como Guillermo Ochoa, como Jorge Campos, te vio tocar algunos de ellos de muy buen nivel. Bueno, sí, me tocó jugar muchas veces contra Campos, e incluso me tocó que Campos en el segundo tiempo pase de número 9. Era, Que me parecía una situación realmente rara, sí, pero jugaba bien en pero serio. hacía goles y Claro, desequilibrio. lógico, o sea, no era para despreciar un delantero bárbaro, así que el nivel de arqueros a mí me pareció bueno. La verdad que yo tuve que competir en el puesto, incluso con un poco los antecedentes que tenía, pero a mí me costó también mantener el puesto, porque tenía realmente arqueros que jugaban muy bien, muy bien. El puesto estaba bien cuidado también ahí. Sí, no, y había tenido porteros históricos muy importantes como Mateo Bravo, como Pilar Reyes, ¿no? Entonces llegar era ser mejor que el de casa. Entonces terminas una etapa bonita, te quedas con bonitos recuerdos de Nuevo León, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho. No solo, y además, no solo en la parte futbolística. Humana. Nuevo León me dio mucho en lo humano, al punto que esto es una cosa que siempre la digo, yo me iba a quedar a vivir en México, si me daban la posibilidad, porque además la Universidad de Nuevo León me dio la posibilidad de hacer residencia médica. O Oye, qué sea, maravilla. ¿En dónde habías estudiado, Alejandro? en la Universidad de Buenos Aires Uh, había estudiado acá, y después cuando voy a México me permiten hacer la residencia en Medicina del Deporte en el hospital universitario, en la misma en la universidad. misma de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también de excelente nivel en México. Exactamente, por lo tanto yo tenía la posibilidad de seguir haciendo las dos cosas que me encantaban. Bueno, después se dio que el fútbol hizo que tenga que volver y cosas así, pero la decisión era que con mi esposa lo habíamos hablado, estábamos tan adaptados. Bueno, de hecho tengo una hija mexicana, ¿no? O sea, mi hija mexicana se llama Rosario, y ella es regiomontana, y me traje algo hermoso de allá, pero además yo quería quedarme a vivir, realmente la pasé muy bien. No, y en todo, la comida, por ejemplo, la carne muy buena, el asado y todo. O sea, como que había cosas que eran más similares para ti que en otras partes del país, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no, además yo me había adaptado. Había logrado empezar a comer el chile como cosa de todos los días. No Eso era, sí, no eso era, sí, extraordinario. no era fácil. Y las tortillas, ¿no? Y ahora quiero mi Ah, taco de asado. bueno, eso es una cosa que nos quedó. Nosotros en mi familia, una vez por mes, una vez cada mes y medio, vamos a restaurantes mexicanos acá en Argentina a comer tacos, ¿sí? O sea, nos quedó muy grabado, muy rico. Oye, cuando tú vives en México te va muy bien, hay una reciprocidad porque tú te acuerdas con cariño y la gente te pide, se acuerda con cariño de ti y eso es muy bonito. Y terminas y cierras tu carrera en Racing, en Argentinos Juniors de Primera B Nacional y en Boca también como arquero en la B. ¿En qué momento de un portero como tú, de selección argentina, campeón en Argentina, campeón de Copa América, en qué momento, para que dimensionemos también, aparte de lo que hiciste en el fútbol, porque para llegar a ese nivel que tienes tú, deberías de tener un nivel de entrenamiento bárbaro, tenías facultades para parar penales, una intuición, otras cosas, pero tenías que entrenar constantemente y más que los demás para superar. ¿En qué momento empiezas a estudiar tu carrera? ¿En qué momento, en qué etapa de tu vida, con quién jugabas, en qué momento? Bueno, yo cuando, estando en Deportivo Italiano, mi primer equipo, hago la mayor parte de la carrera médica, hago 5 años. Y cuando voy a Rosario Central, me queda un año todavía de carrera. Ese último año de carrera lo hice jugando en Rosario Central, y la mayoría de las materias las tenía que venir a rendir a Buenos Aires. Entonces terminé en la Facultad de Buenos Aires, pero rindiendo muchas materias libres.
Y después hice parte de la residencia en Monterrey y terminé la residencia acá en Argentina. O sea que toda la carrera de médico la fui haciendo mientras jugaba, ¿sí? Y después, una vez que ya vuelvo de México, ahí es donde estoy en Racing y decido abrir mi primer centro médico. Así que en ese momento ya empecé a ejercer simultáneamente las dos profesiones. ¿Cuántos centros médicos tienes en este momento? Ahora dos. No muy lejano, pero unos 40 kilómetros, uno muy cerca de lo que es el centro de Buenos Aires y otro en la zona oeste. Y bueno, ahí Bueno, ¿me escuchas, Alejandro? Sí, yo ahora sí, se había cortado. Mira que... Ahora. Adelante, entonces tienes esos dos, qué trabajo tan importante, pero tan absorbente, ¿no? Sí, se dio justo una situación. Cuando llego a Racing, el técnico de Racing era Maradona. Y Maradona, bueno, yo ahí lo conocía de haber jugado en contra, pero ahí lo tuve de técnico. De técnico, o sea. Sí. ¿Qué digo, por qué le paraste ese penal? ¿Por qué? Bueno, yo tengo una anécdota muy interesante con él, porque él se acordaba muy bien de ese penal que yo le paré en Nápoles. Y entonces, cada vez que terminaba los entrenamientos, él me decía, bueno, vamos a jugar a los penales. Y yo le decía, a los penales no. Si quieres, jugamos a los tiros libres de afuera del área. Pero penales me quiero ir de esta vida ganando 1-0. Porque es que le aguaste la fiesta en su casa. No le jugué nunca más. Tenía una relación excelente con Diego yo lo apreciaba mucho, creo que él también. Pero no jugamos más a los penales. No le decía que no. Bueno, y lo tuve de técnico y él tenía un kinesiólogo que se había traído del interior del país. Y que cuando a Diego lo echan de Racing, lamentablemente, quedo con una gran amistad con ese kinesiólogo que él trajo, y de ahí en adelante empezamos a armar los centros médicos. O sea que ese fue una casualidad también, que nos cruzamos con este kinesiólogo que somos hoy como hermanos, porque trabajamos hace muchos años juntos, y empezamos a aplicar un poco lo que habíamos aprendido del deporte. Yo hago principalmente medicina del deporte, ¿sí? Hoy ya volcado mucho más a lo que es la salud y el deporte, pero en ese momento empezamos a trabajar en lo que es el alto rendimiento, que lo habíamos vivido toda la vida. Para mí, tratar a un futbolista desde la parte médica era lo que yo hacía desde que tenía uso de razón, porque yo llegaba a los clubes, me cambiaba y me iba a ver el trabajo del médico. Así aprendía, ¿sí? Entonces, el vestuario, el manejar las lesiones, el manejar el campo de juego, para mí era cotidiano. Entonces seguí dentro de lo que es el alto rendimiento en la primera etapa de mi vida médica. Oye, ahora tienes un gran prestigio, tengo muchísimos amigos en la Argentina, tienes un gran prestigio en la medicina. Es demostrar que van de la mano el deporte de alto rendimiento y el ámbito profesional en este tipo de actividades del quehacer humano, en el caso de la medicina, que implica de verdad meterse más a fondo, perdonando la expresión, en cuanto a la misma formación en la carrera que otras muchas. La exigencia es mayúscula. Qué ejemplo de vida, de verdad, Alejandro. Tenemos un programa que se llama Televisión en el Deporte, que hay exfutbolistas amigos extraordinarios. Está el Mortero, Jorge el Mortero Aravena, Lalo Acevedo de Uruguay. Amigos de todo el mundo nos acompañan. Y quiero después que platiquemos y tengamos a Rafael Ortega y Alejandro Lanari, dos extraordinarios médicos, ejemplos de jugadores de fútbol de primera división y médicos extraordinarios. De verdad, quiero expresarte la alegría de tenerte en el programa, mi respeto y el ejemplo que eres, porque platicaba este tema que te íbamos a tener con un exjugador que fue compañero de Rafa Ortega, de los muy buenos jugadores en México, Luis Plasencia, que nos está viendo de la Universidad de Guadalajara, y decía, qué maravilla que se puedan juntar los dos en algún programa. ¿Por qué? Para ver los puntos, sobre todo de toque, y ver cómo se puede lograr eso para las nuevas generaciones, que hoy, pues de alguna manera, sí están más preparadas que antes, pero que lo han logrado ustedes no es cualquier cosa, y sinceramente, perdonando con el respeto, no es tan común. No, acá es poco común. Yo creo que
hicimos, los que hemos hecho esto acá, hay 3 o 4 jugadores que han llegado también a ser profesionales en la medicina, requieren mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Yo hoy, cuando cuento algunas historias de los esfuerzos que hice para llegar, realmente me doy cuenta lo que significó. Yo tuve durante muchos años, para mí el único momento para poder estudiar era el sábado a la noche y el domingo. El resto de la semana había que entrenar. O sea que no existía salida, no existía nada. Pero bueno, creo que cuando uno tiene un objetivo claro y tiene apoyo familiar y el ambiente lo favorece, entonces se puede hacer esto. Hoy es un poco más difícil. Los chicos hoy a los 16, 17 años están emigrando, ya dejan de estudiar muy temprano. Muy pocos chicos tienen la posibilidad de pensar, de detenerse a los 17 años a pensar en qué va a venir después, ¿sí? Nosotros en la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte damos una conferencia que se llama El Día Después, ¿no? que es muy duro para el futbolista esto. Y aquel que no pensó que en algún momento se iba a acabar la carrera, realmente se encuentra muy desvalido, porque desde muy chico solamente ponen todas las fichas en lo que es el deporte de alto rendimiento. Y el deporte de alto rendimiento tiene esto, que se termina temprano, ¿no? Oye, qué maravilla, a ver si un día hacemos algo con exfutbolistas de varias partes y generamos ese tema, ¿no? Porque temas como educación financiera, todos estos temas de psicología deportiva son importantísimos y valen mucho la pena. Digo, yo sé que es difícil en los tiempos tan cortos que ya estamos por concluir, pero ¿qué le diría el doctor Alejandro Fabio Lanari, extraordinario arquero, excelente médico, a estos chavos, estos chicos así en algo muy sincrético, que van al extranjero o que están en sus países en nuestra América y que rápido descollan y los medios de comunicación ya los hacen superestrellas y que pueden perder piso? ¿Qué les decimos con relación a este tema de el día después? Y que hay una gran parte de su vida que la van a pasar siendo exfutbolistas. Y que por lo tanto la posibilidad de tener una vida plena después que se termine el fútbol se construye desde chicos, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante que ellos vean en aquellos que han logrado gran nivel. Es posible que sea distinto, pero la realidad es que eso no es más que el 5% de la mayoría de los futbolistas de mi país, al menos, ¿sí? El resto va a tener que salir entre los 29 y los 33, 34 años a enfrentar la vida. Y aquel que no está en una posición sólida va a tener que ver cómo se la rebusca. En un país como el mío, donde está muy difícil poder conseguir logros y puestos si uno no está formado. Pues la verdad, doctor, tenerte sería inagotable, ha sido súper agradable. Nos ven futbolistas, deportistas, gente de presidentes de clubes, gente metida en el fútbol, aficionados en varias partes de América Latina, incluso de Europa, y la verdad me deja una sensación de boca muy especial de haberte tenido y que no sea la primera vez. Ha sido una seguidilla de gente tan valiosa. Por ejemplo, estuvo Miguel Herrera hace unos días con nosotros, aquel técnico de selección mexicana, Fernando Alves, uno de los mejores arqueros que ha tenido en la historia el Uruguay, Alberto Guerra, uno de los mejores técnicos mexicanos, muchísimos jugadores de todo el mundo de primerísimo nivel, pero sí, hoy más que nunca tengo ese interés de que se conozcan en estos medios y que sé que van a tener una gran amistad, Rafael Ortega y Alejandro Lanari, potenciando muchas cosas, porque como se dio esa situación de sinergia, yo sé que el conocerse Rafa con Alex van a generar cosas bien importantes en el área médica con toda esa visión que tienen desde la medicina deportiva. En los próximos programas tenemos también gente muy valiosa, Pedro Masachesi, jugador argentino de muy buen nivel, La Araña Muchastegui estará con nosotros en unos días, Roberto el Demonio Andrade, campeón de los mejores jugadores que ha tenido Atlante en su historia. Entonces la idea en esto es generar una visibilidad a varios deportistas que, por ejemplo, han estado desde el Guadalajara un par de jugadores del campeonísimo, porque fueron muchos años, estuvieron de ese Cruz Azul histórico, de América, de Boca, de River, de Peñarol, han estado aquí, de selecciones, jugadores casi de todas las selecciones históricos que han estado con nosotros.
y te llevas cosas muy importantes de cada uno de ellos. Hoy tenerte, de verdad te lo digo, doctor Alejandro Fabio Lanari, ha sido muy agradable, y la gente de Nuevo León y la gente en México que te recuerda va a estar muy contenta. Yo voy a estar un par de minutos fuera del aire contigo, pero quisiera que le mandaras un mensaje, primero a la afición en el caso concreto de Tigres, que te quiere mucho, y luego a la afición de México que te recuerda con aprecio y con respeto. Bueno, en primer lugar quería agradecerte la posibilidad de volver a tener contacto con estos recuerdos que siempre son una caricia para el alma, ¿no? Además, bueno, la posibilidad de expresarle a la gente de los Tigres, a la gente de México, por la hospitalidad, por el buen recibimiento y la calidad de vida que yo tuve. Siempre agradecido, y bueno, espero con lo que uno pudo hacer haber retribuido todo eso que me dieron, así que bueno, les mando un enorme abrazo a todos. Y que vengas pronto, que vengas pronto, porque la gente se va a desbordar, la gente es muy agradecida y tiene muy buena memoria en Nuevo León, de verdad que hay cultura deportiva, y me da mucho gusto con gente como tú, que es profesional, que es seria, que es respetuosa, y que vienen a dejar muchas escuelas. O sea, aquí no, ahora que hay como 20 extranjeros por equipo, pues se ha perdido la calidad, pero cuando venían, como tú le decías, pocos extranjeros, se seleccionaban muy bien. Entonces dejaste muy bonita huella, Alejandro, y eso la gente, pues evidentemente te pide aquí, y el día que vayas se va a hacer la locura. En Nuevo León te vas a llevar una sorpresa por la humildad que tienes, pero el recibimiento que te darían, que anuncien que estás de regreso en Monterrey, te van a recibir más, ya lo verás. Seguramente sea pronto, porque tuvimos la oportunidad de hacer un congreso internacional hace unos días acá en Argentina, y estuve en contacto con el doctor Emanuel Díaz de León, que está en la ciudad de León haciendo medicina del deporte, y quedamos que íbamos a empezar a hacer contactos y cosas juntos, y va a dar la oportunidad. Ahorita lo platicamos eso tú y yo, ahorita ese tema lo platicamos tú y yo en cortito fuera del aire también, pero que vengas, y después que te vengas también a dar clínicas y cosas por el estilo. Pero digo que a mí en lo personal, yo creo que el ser humano, una de las condiciones que más lo limitan, y es un lastre de la sociedad, es la envidia. Cuando empiezas a ver las capacidades, las similitudes, y los acercas, es algo maravilloso ver toda esa sinergia, lo que se va a lograr. Y reitero, tú y Rafa Ortega van a ser un binomio mortal, de verdad lo digo en todos los ámbitos. Pues vamos a despedirte por hoy. Voy a estar fuera del aire, vamos a terminar 2 minutos. Hoy agradecemos la presencia de un extraordinario arquero del Deportivo Italiano, de Rosario Central, donde fue campeón en Argentina, campeón de Copa América en 91, jugador de Universidad de los Tigres, jugador de Racing, de la B de Argentinos Juniors y de Boca, y hoy un extraordinario y exitoso médico, muy humano aparte, y un verdadero docente en la medicina, Alejandro Fabio Lanari. Muchísimas gracias, Alejandro. Te despedimos con el cariño de siempre. En la siguiente entrevista estará con nosotros Pedro Masachesi. Muchísimas gracias, Alejandro, y bueno, la gente tiene un gran recuerdo tuyo, lo sigue teniendo, y hoy como que esto va a mover muchas fibras. Muy agradecido yo, y bueno, otra vez un saludo muy grande para ti y para todo el resto. Gracias a todos, nos vemos en la siguiente entrevista.